Bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a la prédica de hoy. Vamos a empezar orando para poner la prédica de hoy en manos del Señor. Es la tercera parte de la prédica de liberación espiritual. Entonces, vamos a orar todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, como dice la Escritura. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre del cielo, por esta oportunidad, Señor, de venir, Señor, a congregarnos a través de la tecnología, declarando, Padre del cielo, que tú eres omnipresente, omnisciente, Señor, y estás en los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo venimos presentándonos confiadamente delante del trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, Señor, para el oportuno socorro. Venimos, Señor, en esta tarde, primero dándote las gracias por la salvación. Gracias, Señor, primeramente porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor, porque te ha placido revelar a tu Hijo, Señor, en nosotros, porque nos has sacado la potestad de las tinieblas y porque nos has revelado, Señor, la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús, también venimos, Señor, dándote las gracias por nuestra salud, por la salud de nuestros familiares, Señor, sabiendo que tú escuchas la oración de tu pueblo. Gracias, Padre del cielo, por la salud y la sanidad que has hecho, Señor, en Pablo, en Leonor, en Don Carlos y en todas las personas por las cuales hemos estado orando, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Te damos las gracias, Señor. Bendecimos mucho a estas personas, Padre Santo, porque son instrumentos tuyos, Señor. Somos instrumentos tuyos. También venimos, Señor, dándote las gracias porque tenemos un lugar donde dormir, tenemos alimento, hay agua potable, hay electricidad y tenemos, Señor, un montón de bendiciones. Te damos las gracias por todo eso. También venimos poniéndonos a cuentas contigo, Señor, sabiendo que de una u otra manera todos los días te fallamos. Si debemos pedirle perdón, Señor, 70 veces 7 a un hermano, ¿cuántas más, Señor, a ti? Porque con el pensamiento fallamos, Señor, con las emociones, con actos, con palabras, te pedimos perdón en esta tarde y te pedimos, Señor, que nos laves con tu preciosa sangre. En esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia con este estudio, Señor, prédica, que es más, Señor, estudio doctrinal acerca de la liberación espiritual y las puertas de entrada, Señor, que el enemigo a veces aprovecha, Señor, para dañar al pueblo tuyo. Te venimos, Padre Santo, poniendo esta prédica en tus manos y yo en lo personal renuncio al yo, declarando que yo no soy nada ni nadie, Señor, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Pon palabras de sabiduría en mi boca, Señor, y te pedimos por la conexión para que no falle ni se interrumpa. Y también para que todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios se enmudezca. En este momento venimos orando, Señor, para que todo espíritu de distracción enmudezca. Atamos, inactivamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu, Señor, contrario al Espíritu Santo de Dios. Y todo conocimiento, toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento del Evangelio queda totalmente inactivo en el nombre de Jesús y te vamos a ofrecer, Señor, esta alabanza que es fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos ahora con la alabanza. Bueno, vamos a iniciar la prédica. La prédica de hoy, por lo visto, ¿verdad? El enemigo no quiere que se dé y es evidente porque es una prédica que es un estudio acerca de las puertas que usa el adversario para meterse a una persona. Es una prédica que posiblemente se pase de la hora y media, ¿verdad? Quería avisarles y bueno, el Señor autoriza que la demos en el sentido de que hay que terminarla. Es probable que dure más de la hora y media, ¿verdad? Es una prédica que tiene que ver con las puertas que el enemigo utiliza para entrar a la persona. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla y apagar la cámara para que la conexión esté más fluida. Ok, y ahí debería salir la pantalla con el email del canal del Ministerio a Padre. Nuevamente, ¿verdad? Para las personas que quieran contactarnos para prédicas o para liberación espiritual, para ministrar personas, orar por enfermos, como dice la Escritura, ¿verdad? La gran comisión. Ahí está en la dirección del correo electrónico del Ministerio a Padre como las Águilas. La semana pasada estábamos o iniciamos el estudio, ¿verdad? La liberación espiritual, perdón, la antepasada,
Esta es la tercera y vamos a hacer un resumen de lo que vimos la vez pasada. La Biblia dice en Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, ¿verdad? El Espíritu Santo nos compara a los hombres con una ciudad que tiene que tener los muros puestos para defenderse del enemigo. Eclesiastés 18 dice, ¿verdad? El que hiciere hoyo caerá en él y al que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Esto significa que si la persona le hace una apertura al vallado, en este caso la obediencia, ¿verdad? La serpiente morderá. Tiene que ver con el tema de que si nosotros somos una ciudad amurallada, si se le abre un portillo por medio de la desobediencia, el enemigo entra. Vimos las dos causas principales por las que se abren las puertas. La primera es por ignorancia, que no justifica la ignorancia al hecho de que cada persona tiene que conocer el evangelio. La ignorancia es peligrosa. Y después vimos que la rebelión, que es la segunda causa, ya es la desobediencia, ¿verdad? Gente que sabe que está cometiendo un pecado y que no lo corrige o que lo hace adrede o al propósito. Las puertas se abren por ignorancia o por rebelión. Vimos la primera puerta, el orgullo, ¿verdad? Lo vimos como la primera, ya que este fue el pecado que cometió el querubín del que habla la Biblia, ¿verdad? Llamado Heilel. Vimos que el origen del nombre es de la palabra en hebreo que es halal, que es alabar, de ahí viene la palabra aleluya, ¿verdad? Y que este ser perdió la posición que tenía en el cielo por su orgullo, por soberbia. Vimos la definición, la vamos a repasar. ¿De qué se trata la soberbia, la vanidad y el orgullo? Es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despectivo o despreciativo hacia ellos. O el orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo a ser admirado y considerado por ellos. O sea, no solo es que tienen un alto concepto de sí mismo, sino que le gusta que lo admiren y que lo alaben. También dice exceso de estimación hacia uno mismo y hacia sus propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Esa es la primera puerta que vimos la semana pasada. Estamos repasando. Los versículos, ¿verdad? Que dicen que la soberbia lleva a la desobediencia. Deuteronomio 17:12 dice, el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Primera de Timoteo 3:6, ¿verdad? En la versión Dios habla hoy. Por lo tanto, el dirigente, eso quiere decir que predica, no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación que cayó el diablo. ¿Okay? Entonces dice que la condenación del diablo fue el orgullo. Igual que a un ministro del evangelio le puede pasar lo mismo si es un recién convertido, un neófito, dice la Reina Valera. Mateo 20 del 26 al 28 dice, y Jesús está hablando aquí, con el tema de que todos tenemos que venir aquí a servir. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí el Señor deja claro que aquí nadie es más que nadie. Todos venimos aquí a servir. Hay diferentes ministerios, operaciones, dones, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nadie es más que nadie. Todos venimos aquí a servir. El único es Jesucristo. Él es el que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Número 2, ¿verdad? Las prácticas de ocultismo y ocultismo generacional son puertas que se le abren a los demonios. Consultar hechiceros, hechiceras, adivinación, tirar cartas, lectura de manos, todo eso abre puertas de jugar la ouija o cualquier otro juego, ¿verdad? Por más inocente que sea, como el que a veces se juega en las primarias o en las secundarias, ¿verdad? De un tal Charlie y ponen los lápices para que digan que sí o si no. Eso también es ocultismo. Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Con solo consultar, ya uno se está contaminando. Deuteronomio 7, 25, 26 tiene que ver con objetos pactados a los demonios que pueden estar dentro de un campamento, o un territorio, perdón, de un cuarto, de una casa, en la sala, en la cocina,
esas esculturas o esos objetos, si son pactados, ¿verdad? Y representan deidades que son demonios, lo vimos la semana pasada, hace que Satanás tenga derecho legal de estar dentro de la casa. ¿Qué hay que hacer con eso? Dice que hay que quemarlo. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Anatema es maldición o separado de la fe. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Entonces, traer cosas a la casa que representan deidades o dioses paganos, pinturas, cuadros, esculturas, adornos, souvenirs, etcétera, eso trae maldición a la casa. En Efesios 5:11 dice que no hay que participar absolutamente de nada de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No se puede jugar con el ocultismo sin que haya una cuenta por cobrar. Número 3, y aquí fue donde terminamos la semana pasada, y vamos a empezar en esta. En esta sí, vamos a hacer vamos a profundizar un poquito más. Las falsas doctrinas. Estar dentro de una estructura donde se predica falsa doctrina es una puerta para los demonios. Lo vamos a ver con la Biblia. Mucha gente piensa que esto no es así y que uno tiene que compartir con personas de otras denominaciones y que todos seguimos al mismo Dios y que todas las doctrinas llevan al mismo Dios. Eso no es cierto. La Biblia menciona claramente las doctrinas, que hay doctrinas de demonios, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, uno de los nombres que se le da al enemigo es el padre de la mentira. Y la palabra dice que este ser se disfraza como un ángel de luz, porque antes él era el portador de la luz, que esa es la traducción de Lucifer, ¿verdad? El nombre de él era el portador de la luz. De ahí viene Prometeo, que es una deidad, ¿verdad? Que trae la antorcha. Por eso siempre se representa ese ángel o ese ser con una antorcha en la mano, como la estatua de la libertad, como la figura que sale en las películas, algunas que sale una mujer con una antorcha. Eso viene de ahí. Dice que sus ministros se disfrazan como ministros de Dios y lo hacen precisamente para introducir herejías. Ya vamos a ver qué es una herejía. Encubiertamente, no lo hacen abiertamente, lo hacen encubiertamente para confundir a las personas para que se pierdan. La Biblia dice en 2 de Pedro 2 que así como habían o hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, van a haber falsos maestros. De aquí en adelante hay que saber qué es la doctrina que a uno le están enseñando y uno es el que la tiene que revisar personalmente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hubo y habrá, siempre van a haber, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. No, lo hacen encubiertamente, no es abiertamente. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo hacen, ¿verdad?, con engaño. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la fe, de la verdad, será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Una doctrina, ¿qué es la definición de doctrina? Empezando por ahí. Son enseñanzas o principios. Lo que Jesús vino él a enseñar, ¿verdad? Es una doctrina que él recibió del Padre, eso fue lo que él dijo, y la dejó por escrito para que nosotros conozcamos la verdadera doctrina. Porque Satanás, una de las cosas que él hace es mezclar lo santo con lo profano, mezcla la verdad con la mentira y él hace mezclas. Eso se llama, ¿verdad?, falsas doctrinas, están contaminadas. El Señor Jesucristo dice en Juan 17, del 15 al 17, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Estaban hablando de Jesús. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces aquí hay una condición para conocer la sana doctrina y es que el que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer o vamos a conocer si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Porque ahí es donde está el hacer caso y el ser obediente.
El que quiera ser obediente a Dios va a reconocer la sana doctrina. El que no quiera ser obediente y quiere una doctrina acomodada a su vida de pecado o su vida tibia, va a ser engañado con falsas doctrinas. Ahí dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Luego el Señor le advierte a los discípulos que tuvieran cuidado con la doctrina de los fariseos y saduceos. En Mateo 16 lo dice. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Y los fariseos y saduceos eran de Israel, eran de los mismos, y Jesús mismo les dice que se guarden de la doctrina de ellos, porque no tenían la doctrina correcta. Ahora, una herejía es una enseñanza, ¿verdad?, que va contraria a las enseñanzas de la Biblia. Ese sería el resumen. Es una enseñanza que va en contra de lo que la Biblia enseña. Y aquí puse la definición de dogma porque a veces, ¿verdad?, uno escucha la palabra dogma y, bueno, en lo personal yo no sabía que era dogma. De ahí viene la frase, ¿verdad?, que alguien es dogmático, o sea, que no se mueve de su manera de pensar. Y un dogma dice que es un pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda. Por ejemplo, un dogma del cristianismo es que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es Dios, que Él murió y resucitó. Esas son verdades absolutas de la doctrina de Cristo. Que Dios se hizo un hombre, el verbo hecho carne, es una verdad absoluta. Entonces, una herejía contradice verdades absolutas de la Biblia. Eso es lo que significa una herejía. Una herejía no es un errorcito doctrinal, es un error grande que hace que las personas se vayan al infierno. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Satanás es experto en mezclar la verdad con la mentira. Él mezcla lo santo con lo profano. Eso se llama sincretismo. Así se le dice. Sincretismo es, por ejemplo, lo que se hace en el catolicismo, que es mezclar la doctrina cristiana con el paganismo romano y con el paganismo que al final viene desde Babilonia. Eso se llama sincretismo, es mezclar lo santo con lo profano. El culto de Dios o el culto a Dios con el paganismo. Y ahí es donde viene que si nosotros recordamos cuál es la definición de Babel, ¿verdad?, que fue la construcción que empezaron a hacer Nimrod y los humanos y los hombres después del diluvio, Babel significa confundir por la mezcla o confundir mezclando. Bueno, el Señor, ¿verdad?, mezcló el lenguaje de las personas, así los dispersó. Pero Satanás, ¿verdad?, hace lo mismo con la doctrina. De ahí que en Apocalipsis, en la Biblia, se habla de Babilonia la Grande. Y la palabra Babilonia viene de Babel, que significa confundir mezclando o confundir por la mezcla. Entonces, el enemigo confunde a los creyentes con mezclas doctrinales. En Apocalipsis 17:5 vemos que en algún momento, ¿verdad?, algo que se llama la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, va a ser destruida. Pero ahí habla de Babilonia la Grande. Y dice que la madre de las rameras. Mucha gente dice, bueno, sí, pero la ramera tiene rameritas, ¿verdad? Mucha gente me lo recuerda cuando estamos hablando de doctrina. Y sí es cierto. Hay una que es la madre de las rameras y hay otras que son, digamos que las rameras que salen de ahí. Son como ramas que tira. En el 18, Apocalipsis 18 dice, ¿verdad? Y ahí es donde viene que la falsa doctrina que viene de esa madre de las rameras está repleta de influencia de demonios. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí dice de todo espíritu inmundo, o sea que no falta ninguno. Esa estructura, y tiene que ver con la fe, con doctrina, ¿verdad? Está cargada de influencia demoníaca. Porque cuando venga el reinado del anticristo va a haber una sola doctrina, una sola religión mundial. Es una mezcla de todas las que hay, porque eso es lo que están haciendo, lo que piensan hacer. Esta Babilonia que viene en Apocalipsis no es la Babilonia de Nabucodonosor, ¿verdad? Que fue destruida mucho antes de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis. Se estima que Juan escribió el libro de Apocalipsis después del año 90.
después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y la Babilonia de Nabucodonosor existió desde 600 años antes de Cristo. Es una estructura religiosa de alcance mundial y la Biblia dice que va a ser destruida durante la gran tribulación. Y tiene que ver con un movimiento que se llama ecumenismo, es un movimiento ecuménico, y ecuménico significa, ¿verdad?, emparejar. Emparejar es como allanar, es poner todo bajo un mismo techo. ¿Sí? Y ahora el ecumenismo abunda por todas partes, porque es parte del plan, establecer una sola religión mundial, tratando de unir dentro de esta habitación, la que está llena de demonios, dijo la Escritura, todas las doctrinas que se dejen meter bajo el mismo techo. Pablo el apóstol, entre el año 50 y el año 56 después de Cristo, que escribe la carta a Gálatas, ¿verdad?, a los de Galacia, él dice que no hay que aceptar ningún otro evangelio. Ve la fecha. Vemos la fecha 50 y 56 después de Cristo, porque ahora vamos a revisar unas doctrinas que nacen después de Cristo, que precisamente nacen de la manera en que Pablo advirtió que iban a venir, con la presencia o la aparición de seres angelicales o ángeles, ¿verdad?, que venían a dar un mensaje diferente. En el libro de Gálatas dice, no hay otro evangelio, no hay otro, es uno. Y muchas personas piensan, ¿verdad?, que esto está sujeto a interpretación, que por eso hay tantas religiones, porque depende de cómo interprete la Biblia. Eso no es cierto. La Biblia no está sujeta a interpretación privada en el sentido de que uno no puede, por ejemplo, los 10 mandamientos son muy claros y no están sujetos a como yo los vea o los interprete. El no matar es no matar, el no adulterar es no adulterar, el no robar es no robar, no codiciar a la mujer del prójimo no se puede interpretar de otra manera, no tener dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. ¿Cómo lo va a interpretar uno diferente? ¿Verdad? Están muy claros los mandamientos y la Biblia es muy clara. No está sujeta, que depende como yo la entienda, si es la religión a la que yo estoy. No, lo que pasa es que nadie lee la Biblia, muy poca gente la lee. Y el apóstol dice que él estaba maravillado, está hablando a los Gálatas. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo estaba asustado de ver que tan rápido se habían mezclado. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice que ahí hay gente, y hay todavía gente que quiere pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, pervertir es contaminarlo. Y dice muy claro, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ve que habla de un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Quiere decir que la sana doctrina es confrontativa. Y así lo es confrontativa, y Pablo advierte que aunque venga un ángel del cielo y diga otra cosa diferente a lo que ya está escrito, que sea maldito. Primera de Timoteo 4 dice muy claramente, y está el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, que es un discípulo de él, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en el futuro, y esto lo escribió en el año 50-56 después de Cristo, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que hay doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos. Quiere decir que es gente que predica doctrinas de demonios sabiendo que son doctrinas de demonios. Porque aquí no dice que están engañados, dice que están mintiendo. O sea que ellos sí saben la verdad, pero están mintiendo al propósito. Que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. O sea que, por ejemplo, bueno, vemos que los curas, ¿verdad? De algunas, bueno, de esta doctrina no se casan entre ellos, pero no solo ellos, los monjes del Tíbet tampoco, ellos no se casan. Estamos viendo, ¿verdad? Algunas de las que salen, que tienen esa característica, que iban a prohibir casarse. Mandará abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Quiere decir que esto hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo, dice aquí. Si esto enseñas a los hermanos, bueno, hay que enseñar esto. Por eso estamos viendo esto. Y estamos viendo las falsas doctrinas a profundidad, porque hay gente que siendo cristiana participa de grupos ecuménicos donde promueven precisamente lo que a Dios no le gusta. Y tras de eso hacen liberaciones espirituales en esos grupos. Grupos como Hombre de Negocios, grupos como ACLO, ¿verdad? Que es para las mujeres. Ahí puede entrar gente de cualquier doctrina y hacen liberaciones espirituales. Eso es increíble, pero así es. Segunda de Corintios 11, el 2 al 4 dice, porque os celo con celo de Dios. Está Pablo diciendo que él siente celo por los creyentes. O sea, que él se ponía celoso de que estuvieran haciéndole caso a otras doctrinas, porque ya él dice, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí está hablando de que así como Satanás engañó a Eva, así Satanás iba a engañar a los creyentes. ¿Para qué? Para desviarlos de la sana doctrina. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí dice que cuando uno le predican una doctrina diferente a la doctrina de Cristo, vuelvo a leer, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu, con minúscula, que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido, bien lo toleráis. Él estaba reclamando que lo estaban tolerando, o sea, no hay que tolerarlo. Ahora yo voy a compartir aquí, vamos a ver si puedo compartir, yo creo que tengo que compartir toda la pantalla. Voy a compartir toda la pantalla para meterme. Juan Carlos, si me puede por favor confirmar. Sí, será nuestro escritor. Ok, entonces, acabamos de leer que Pablo advierte que si vienen ángeles con otra historia diferente, un evangelio diferente al que está por escrito, que fuera una maldición. Bueno, entonces vamos a ver 3 casos específicos. Aquí vamos a empezar con el Islam, ¿verdad? El Islam es la segunda religión más grande del mundo. Y aquí dice, y nada más voy a leer esta parte, porque no sale mucha propaganda, porque en realidad esta predica es de Jesucristo, pero estamos hablando de doctrinas falsas. Aquí dice algo muy interesante. Dice, el Islam se inició con la predicación de Mahoma en el año 611 después de Cristo. Okay. Pablo escribió la carta a Gálatas en el año 50 y 56. Y Mahoma, según lo que se dice, en el año 611 en la Meca, en la actual Arabia Saudita, luego de un episodio en el cual se les apareció el arcángel Gabriel. O sea, que ahí fue donde nació esta doctrina, donde un ángel que se identificó como el arcángel Gabriel le da una revelación diferente a un hombre que vivió 600 años después de que Pablo advirtiera, bueno, 550 y resto años después de que Pablo advirtiera en la carta a Gálatas que si venía un ángel con otra información diferente que fuera maldito. Entonces, esta doctrina sale por la aparición de un ángel dando un mensaje diferente. Ya Pablo lo había advertido. Okay. Dentro de lo que ellos dicen es que Dios no tiene hijo. ¿Ok? Y un montón de otras cosas, pero no voy a profundizar en eso. Ya sabemos que es una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque niegan la divinidad de Cristo. Ellos dicen que Dios no tiene hijo. Y la Biblia dice muy claro que ese es el espíritu del anticristo. Que todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, ¿verdad? Ese es el espíritu del anticristo. La palabra anti significa en contra de, pero también en vez de. Porque Satanás va en contra de Dios, pero él quiere estar en vez de Dios. Por eso es que se va a recibir a un falso Cristo. Porque el anticristo va en contra de Dios para hacerse pasar por Dios. Ok, entonces,
Aquí dice que el origen de esta doctrina fue la aparición de un ángel a un hombre que vivió después de que Pablo escribió esto. Ahora sí, vamos con los mormones. Y aquí voy a poner quién fue. No, eso está en internet, esto cualquiera lo puede ver. Eso no es secreto para nadie. El fundador se llama Joseph Smith, ¿verdad? José Smith. Y dice que fue a finales de los 1800. Ahora sí, vámonos directo a ver qué fue lo que pasó aquí. ¿Ok? Dice, voy a leer aquí. Aquí donde dice, aquí tenemos prácticamente el... Según Smith, en el año 1820, en la localidad de Palmira, ubicada a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, Dios y Jesucristo se aparecieron ante él para decirle que desaprobara y considerara como falsos todos los credos de las iglesias existentes hasta entonces. A este supuesto suceso actualmente se le conoce como primera visión. Smith también dijo que el 21 de septiembre de 1823 recibió una segunda visión, esta vez de un ángel llamado Moroni, el cual le indicó que sobre una colina cercana a Palmira encontraría enterrados unos manuscritos en planchas de oro, los cuales serían un compendio de profetas pertenecientes a la América antigua. Tales escritos supuestamente redactados en un idioma llamado egipcio reformado, ojo, egipcio reformado, fueron supuestamente traducidos por Smith. Bueno, de ahí sale, ¿verdad? El libro del Mormón. Y dice, y lo voy a colorear, porque aquí está. Este libro titulado Libro del Mormón y según el cual Jesucristo habría visitado América después de su resurrección. Esto no es una broma, eso es lo que ellos creen. ¿Ok? Bueno, entonces, nada más hay un ángel, el que sale en los templos de ellos, ¿verdad? El ángel que sale arriba con una trompeta es Moroni. Y Moroni, ¿verdad? Según el libro del Mormón, Moroni fue hijo de Mormón y el último profeta, y ahí sigue, ¿verdad? Él fue el que le dio la información a Joseph Smith, ¿verdad? Para revelarle, aquí lo dice. Según las declaraciones de Joseph Smith, Moroni se le apareció en forma de ángel en 1823 para revelarle dónde se encontraban supuestamente ocultas unas antiguas planchas de oro. Del contenido de algunas de estas planchas, Smith afirmó haber traducido el libro del Mormón. Bueno, ok, lo borro aquí, ya lo quito, eso es todo. No hay que meterse mucho más, ya sabemos de qué se trata. Ahora, los testigos de Jehová. Ok, testigos de Jehová, dice claramente, ¿verdad? Que fue fundado, aquí lo dice, por un señor que se llamaba Charles Taze Russell. Ok. Vámonos directo a qué es lo que ellos creen. Ok, aquí, vamos a leer desde aquí. ¿Qué es lo que ellos dicen? Ok, este señor, el que está a la derecha, el de la barba, ese es Charles Russell. En 1909 la sede se trasladó hasta Brooklyn, Nueva York, donde permaneció hasta el 2017, año en que se mudaron su sede a Warwick, Nueva York. En 1914 se creó la primera entidad legal fuera de Estados Unidos, la sucursal internacional Bible Students Association en Gran Bretaña. Russell falleció 2 años después. Para entonces, los estudiantes de la Biblia ya rechazaban doctrinas tales como, aquí es donde vienen las herejías que ellos promueven, porque aquí se acuerdan que la definición de herejía es una enseñanza que va en contra de un dogma. Un dogma es una verdad absoluta. Y aquí lo dice, para entonces los estudiantes de la Biblia ya rechazaban doctrinas tales como la Santísima Trinidad. Ellos no creen en un Dios y 3 personas. Cosa que la Biblia dice en 1 de Juan 5:7. Repito, 1 de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ok, pero ellos no reciben esa doctrina de la Trinidad. Otra cosa que rechazan es la inmortalidad del alma. Ellos no creen en la inmortalidad del alma, en el sentido de que aquí dice, ellos rechazan el fuego del infierno. ¿Ok? Rechazan que el infierno exista. Entonces, lo que ellos dicen es que el alma de la persona que no quiere nada con Dios simplemente deja de existir, pero que no va a ser castigada en el infierno una eternidad.
Ya llevamos 2 herejías, ¿ok? Aquí dice, y esperaban la llegada de Cristo para octubre del 2014. Bueno, y ahí vamos a ir otro tirito aquí abajo donde dicen las creencias y prácticas. Ok. Dice, los testigos de Jehová dicen basar sus creencias en la Biblia, libro que consideran como fuente exclusiva de referencia en asuntos doctrinales. Y no es que la Biblia, ¿verdad? De ellos no traiga Lucas 16, donde habla del rico y Lázaro, donde Jesús habla del infierno. No, sí lo dice, pero enseñan que no existe. Eso es lo que es algo muy curioso, ¿verdad? Por lo menos para mí, que la Biblia lo dice, pero enseñan algo diferente, que es la misma Biblia. Solo que la editorial de ellos se llama Atalaya, que es Watchtower, donde está la torrecita. Repito ahí. Dice, los testigos de Jehová dicen basar sus creencias en la Biblia, libro que consideran como fuente exclusiva de referencia en asuntos doctrinales. Creen en Jehová como el único Dios, el cual es omnisciente, pero no omnipresente. Y se identifican como seguidores de un único líder, Jesucristo, a quien consideran hijo de Dios, pero no Dios en sí mismo. O sea, ellos no aceptan que Jesucristo es Dios. Además, y dice, a quien además identifican con el arcángel Miguel. Ellos dicen que Jesús del Nuevo Testamento es el arcángel Miguel del Antiguo Testamento. Ok, entonces, bueno, ya ahí ya estamos mal, con el sentido de que ellos dicen, ¿verdad? Que Jesucristo no es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Niegan la existencia del infierno. Y además dice que solo se van a salvar 144,000 personas, solo se van a ir al cielo. Eso está por aquí abajo. Bueno, ahí lo pueden investigar ustedes para no perder mucho tiempo. Pero con solo esas 3 herejías ya está muy mal. No consideran a Jesús Dios. Y la Biblia lo dice. Ahora, si quieren investigar más, pueden investigar a dónde fue enterrado este personaje, Charles Russell. Y él fue enterrado en Estados Unidos en una tumba, en un nicho que tiene forma de pirámide, ¿verdad? Y es un símbolo masónico. ¿Okay? Nada más es para dejar claro que lo que son los santos de Jesucristo, la iglesia de los santos de Jesucristo, los últimos días, o los mormones y los testigos de Jehová, son falsas doctrinas, no porque yo quiera ni porque yo diga, es porque ellos enseñan herejías. ¿Ok? Y una herejía no es un errorcito. Una herejía es un errorzote que hace que la gente se vaya al infierno. Porque dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el Espíritu Santo. Pero el que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué tiene que estar uno compartiendo con personas? No, uno les tiene que predicar, por supuesto, pero no somos lo mismo. No es lo mismo. Ahora, acabo de leer aquí arriba, ¿verdad? Que se puede recibir un espíritu diferente, pero eso también puede pasar en una iglesia cristiana con sana doctrina si no se cuidan, porque si no se cuida la doctrina y si no se cuida lo que sucede dentro del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo también se puede enfermar. Vamos a leer donde dice. Acá dice que se puede recibir un espíritu diferente, el Espíritu Santo, cuando se contamina la doctrina pura del Evangelio de Jesucristo. Y esto coincide con el mensaje de las 7 cartas a las iglesias en Apocalipsis. Por ejemplo, ya sabemos que el libro de Apocalipsis fue escrito después del año 90, después de Cristo. Ya se había destruido el segundo templo en Jerusalén en el año 70. Y aquí el Señor habla, ¿verdad? De Jezabel, pero Jezabel ya se había muerto. Y vamos a ver en qué año se murió Jezabel. Apocalipsis 2 del 20 al 23 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten. Aquí dice que el Señor le ha dado tiempo, pero no se quiere arrepentir. Esto es muy importante, que Él da tiempo. Ok, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a los hijos y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, la Jezabel
que es mencionada por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando le dictó esta carta a Juan, ¿verdad? No es la Jezabel del primer libro de Reyes, capítulo 16, cosa que Jezabel significa casada con Baal. Eso significa Jezabel. ¿Okay? La cual falleció aproximadamente en el año 842 antes de Cristo. O sea, la Jezabel, la que, ¿verdad? Lanzaron los eunucos del terrado y que cayó y que le pasó con los caballos y que se la comieron los perros, fue en el año 842. Pero el Señor menciona el espíritu inmundo que operaba en ella. No es la Jezabel de carne y hueso, es el espíritu que operaba en ella. Entonces, el Señor dice que ese espíritu contamina una congregación completa cuando ésta se infiltra en la iglesia. Entonces, no solo las falsas doctrinas identificadas como las que acabamos de ver, ¿verdad? Que es increíble. O sea, cuando uno empieza a sacar todo lo que ellos creen, uno hasta que se le para el pelo. Pero en iglesias cristianas de sana doctrina también se puede filtrar espíritus como el de Jezabel, que es un espíritu de dominio y control. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bueno, ya vimos a este, ¿verdad? Moroni, el que sale en los templos de los mormones arriba, el que tiene la trompeta, se llama Moroni. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, vamos a ver, ahora abundan lugares donde se predican doctrinas falsas. No solo el catolicismo romano, que está demasiado identificado por la Biblia, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de las personas que se congregan en esta estructura, pero hay que predicarles, hay que llamar las cosas por su nombre. Hay mucha gente que dice que usted es muy confrontativo, es que usted es muy poco tolerante, es que no se predica el amor de Cristo. Bueno, pero el amor de Cristo es que nadie se vaya al infierno. Y la Biblia dice que la idolatría y las falsas doctrinas llevan a una persona al infierno. Bueno, ya vimos los testigos de Jehová y los mormones, que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así es el rótulo. También doctrinas de la prosperidad mezcladas con masonería. La masonería está metida en las iglesias cristianas y generalmente dejan los símbolos masónicos en los logotipos de las iglesias. Y ocultismo desde su raíz, sino también estructuras ecuménicas que pretenden unir bajo un mismo techo personas de cualquier credo, tales como hombres de negocios. Mucha gente dice, es que es mejor a que vaya y a que no vaya a ningún lado. No, eso no es cierto. Es mejor que no vaya a ningún lado a que vaya a un lugar donde le van a enseñar una doctrina contaminada. Y yo conozco personas, familiares, que han muerto y que lamentablemente no salieron de esas estructuras y ellos defendían de que la ventaja de esos lugares es que no atacaban a nadie. Y por supuesto que no van a atacar y no es atacar a la persona, es atacar la doctrina. Una mentira se le llama mentira y en esos lugares hacen liberación espiritual. Imagínense la transferencia y la contaminación espiritual, donde se hace liberación de demonios en un lugar donde operan los demonios. Porque ya leímos que la Babilonia espiritual es habitación de todo espíritu inmundo. La Biblia dice muy claramente cuál es la doctrina que el Señor enseñó. El Señor Jesús y los apóstoles claramente establecen el rechazo a doctrinas y mandamientos creados por hombres y no por Dios. O sea, Dios, Jesucristo en la carta, ¿verdad? A Pérgamo, él habla de la doctrina de los nicolaitas. Y es precisamente, son estructuras donde fue el hombre el que que inventó. Y así es como nacen todas estas estructuras, como hombres de negocios, habló, es gente que hace un rancho aparte y que inventa una doctrina donde nadie se siente confrontado. Ahora hay iglesias que también aceptan homosexuales y lesbianas, aquí en este país. Y dicen que es una iglesia, porque así lo dicen en la página de internet, que es una iglesia para los que no son perfectos. Que aquí nadie es perfecto, solo Jesucristo, pero si hay una doctrina que es la de verdad y las demás, si no son la de Jesucristo, son falsas doctrinas. Mateo 15 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Cuando hay una doctrina o una estructura que opera con mandamientos, inventos de hombres que no están en la Biblia, porque son mandamientos de hombres, es una falsa doctrina. Segunda de Juan 1 del 8 al 11. Y aquí hay una advertencia, por eso la puse en negro, en negrita.
porque uno puede perder el fruto del trabajo. Se pierden las bendiciones de Dios si uno se mezcla con gente que predica o que practica doctrinas que a Dios no le gustan. No es que uno no les pueda predicar, hay que predicarles, pero ahí vea lo que dice. Mire, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso está en la Biblia, eso no lo estoy inventando yo. Ahí dice que ni siquiera hay que recibirlos en la casa. Y el que le dice bienvenido está participando en sus malas obras. Entonces ahí lo dice muy claro. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. La gente que no está en la doctrina correcta no tiene a Dios, lo dice la Biblia. Primera de Corintios 10 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero, dice el apóstol Pablo, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ahí dice no podéis, no dice no debéis, es no pueden. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, porque por eso Pablo decía que él los celaba con celo, porque Dios también se pone celoso. Está en el segundo mandamiento, que el nombre de él es celoso, cuando habla de la idolatría. Y aquí dice, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que él, porque él se va a enojar y va a traer una consecuencia. Solo en falsas doctrinas es un estudio enorme, pero ahí vimos por lo menos tres, ¿verdad? Por lo menos tres. Y vimos también que una iglesia o una congregación que tiene sana doctrina también tiene que estar vigilante de que no se metan espíritus como el de Jezabel, ¿verdad? Que tienen que ver con espíritus que operan en congregaciones donde se empieza a hacer algo que a Dios no le gusta. Y si vemos las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, el primer pero de la primera carta, que es la carta a Éfeso, es que uno se olvide del primer amor. Ese es la primera puerta a los demonios, es olvidarse del primer amor hacia Jesucristo. No pasar tiempo con Él, no adorarlo, no orar, no estudiar la Biblia, no predicar el Evangelio. Eso es lo primero que el enemigo hace para meterse. Apartar, ¿verdad? A la esposa o a la novia del cordero. Y después la ensucia. Y después ya él entra y ahí es donde viene todo lo demás. Bueno, número 4. Influencias prenatales. Prenatal es que un bebé no ha nacido, todavía está en el vientre de la mamá. Es una puerta. Vamos a ver que la Biblia lo dice. Influencias prenatales. Desde que hay un embrión en el vientre de la mujer ya existe una persona completa. No es como dicen algunos que promueven el aborto, que es que después de que ya se pueden ver los miembros y es de tal semana en adelante. No, desde que hay un embrión, desde que ya el espermatozoide, ¿verdad? Fecundó el óvulo, ya hay una criatura ahí. Y la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23 que estamos formados de 3 partes, de espíritu, alma y de cuerpo, y ya ahí hay un ser completo. Aunque no haya nacido, ya ahí hay una persona. Entonces, la manera en que un bebé es concebido tiene mucho que ver con la carga espiritual que llevará durante su vida. Por ejemplo, si el bebé fue engendrado en fornicación, fue engendrado en pecado, en fornicación, o en adulterio, un hombre casado con una mujer que no es la esposa, o al revés, una mujer casada con alguien que no es el esposo, o incesto, padre con hija, madre con hijo, sobrino con tía, tío con sobrina, eso es incesto. Estas son puertas donde Satanás entra a estos bebés desde el vientre de la madre. Ahora, donde dice que un espíritu puede entrar a un feto o a un embrión, lo dice la Biblia. En Lucas 1, del 13 al 15 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, este es el papá de Juan el Bautista, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahí dice que ese bebé
o el embrión de Juan el Bautista, ya desde el vientre de Elizabeth, de la mamá, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas 1:41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Brincó el bebé y la mamá fue llena del Espíritu Santo. Pero aquí dice, ¿verdad? En la Biblia, que desde el vientre de la madre ya él tenía el Espíritu Santo. Ahora qué delicado el tema de la ley de Dios. En el Antiguo Testamento decía, esta palabra es muy fuerte, ¿verdad? Es cuando una criatura, la palabra bastardo en lo personal, a mí no me gusta usarla, pero está en la Biblia. Deuteronomio 23:2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Entonces, el formato, el esquema que Dios establece para el nacimiento de bebés es el matrimonio. Cuando una persona es engendrada fuera del matrimonio, tiene una carga espiritual fuerte. Y Jesús, ¿verdad? A través del nuevo nacimiento, quita todo esto. Pero estamos leyendo que si hay puertas de entrada de espíritus con minúscula a embriones dentro del vientre de la madre. Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se apartaron los impíos desde la matriz, o sea, desde que estaban adentro de la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Isaías 57, del 3 al 5 dice, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? De Dios diciendo esto. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Aquí está hablando hijos de gente que practica la hechicería, hijos de adúlteros y hijos de fornicarios. Y aquí él dice que son hijos rebeldes, generación mentirosa. ¿Por qué? Por la manera en que fueron concebidos. Eso no es culpa de una persona. O sea, uno no escoge los papás, pero los papás o las personas desde pequeñitos tienen que ser enseñados en esto para que los hijos que tengan los tengan bajo el matrimonio, para que las criaturas que nazcan tengan la bendición de Dios y para que los espíritus con minúscula no tengan derecho legal a meterse en ellos desde que están en el vientre de la madre. Ahora, todo esto el Señor lo puede corregir a través del nuevo nacimiento, a través de la administración de la liberación y a través de una vida en santidad. Pero estamos viendo que es una puerta de entrada, la influencia prenatal. Ok, es común ver personas, hombres o mujeres, atados, por ejemplo, a la promiscuidad. La promiscuidad es una persona que no puede dejar de, o tiene poco control en las relaciones íntimas que tiene. Es muy dada a tener relaciones íntimas con mucha gente. Eso es ser promiscuo. Es común ver personas, hombres o mujeres, atados a la promiscuidad cuando son producto de relaciones de incesto. Espíritus fuertes de lujuria e inmundicia sexual los esclavizan a este tipo de pecados. Esto es de acuerdo a lo que yo he visto en la práctica. En la administración de personas promiscuas, generalmente hay, ¿verdad? Un antecedente o de incesto o de abuso, que ya lo vamos a ver, que no es en embriones, obviamente, ¿verdad? Ya es en niños que ya nacieron. Ese es otro de las puertas. Pero aquí estamos viendo influencia prenatal. También espíritus de rechazo y rebelión entran en los bebés y estos fueron rechazados por sus padres antes de nacer. Esto también lo hemos visto en la práctica. Niños que fueron rechazados por la mamá o por el papá cuando estaban en el vientre. Y dicen, ojalá no lo tuviera, ojalá no estuviera embarazada. O el papá dice, abórtelo, ese hijo no es mío. Tiene dudas de la paternidad. Esas son maldiciones directas para una criatura, aunque la pareja esté casada. Okay. Estas maldiciones afectan al bebé porque son palabras pronunciadas y la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y he visto y hemos visto casos, una vez fuimos a predicar una casa donde había una niña y un niño, y ya por cierto, tenemos años de no verlos, y el niño pequeño tenía
una rebelión muy fuerte hacia el papá. Y si el papá decía guarde los juguetes, sacaba todas las gavetas. Si decía apague el tele, prendía el tele del cuarto de la mamá y la sala. O sea, era al revés, todo lo que decía el papá era al revés. Y era un niño como de 4 o 5 años. Y bueno, el Señor nos puso a ministrarlo porque el papá, cuando él estaba en el vientre de la mamá, él se le metió de que ese hijo no era de él y que lo tenía que abortar la mamá. Entonces, había un espíritu de rechazo hacia el padre. En lo que él decía era al revés. Y no podían tener una relación buena entre padre e hijo. Cuando se ministró ese niño, se manifestó. Se manifestó lo que tenía adentro y hubo que expulsarlo. Cuando se impuso manos con aceite, lo que estaba adentro decía que lo quemaba. Decía me quemaba, me quema, me quema. Y salió el espíritu de rebelión. Ahora el papá también tenía que pedir perdón a Dios y al hijo, porque se atan para arriba y aquí en lo horizontal, porque eso es una maldición que se pronuncia contra un niño que no ha nacido. Después se preguntan por qué hay rebelión en las casas, por qué no hacen caso, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver con influencia prenatal. También cuando son hijos engendrados en adulterio, por ejemplo, una mujer que estando casada se mete con un hombre que no es el esposo y meten esa criatura como si fueran hijos del esposo. Eso trae demonios de culpa y rechazo en los hijos y van a sufrir porque ellos no entienden por qué el rechazo de su papá nominal, ¿verdad? O sea, el papá nominal es el que no es el papá, porque generalmente va a haber un rechazo ahí. Hay una incompatibilidad ahí. ¿Por qué? Porque la parte espiritual, ¿verdad? Nadie engaña a Dios y es muy difícil que el diablo también sea engañado. O sea, ellos nos ven a nosotros en la parte espiritual. No va a entender tampoco por qué no calza con la familia, por qué es tan diferente. No calza y nunca lo van a entender. ¿Por qué? Porque se le cometió un agravio. También tendrá una reacción y actitud de maltrato y rechazo o repudio hacia la madre. ¿Por qué? Por el agravio. Y es una cuestión espiritual, porque ni él mismo o ella misma va a saber por qué maltrata a la mamá. Y eso es cierto. Lo hemos visto en misiones. Es una factura que está pendiente ahí. Y a ese niño o a esa niña es un agravio el que se le hizo. Eso es una injusticia. Porque es gente que sufre mucho. Porque no saben por qué, no calzan, no saben por qué ellos sienten que no son parte de, o se sienten siempre excluidos o rechazados. Lamentaciones 5:7, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Eso lo vemos hasta en la parte secular, ¿verdad? El hijo de un narcotraficante es el hijo de un narcotraficante, aunque él no haya visto nunca ni un kilo de narcóticos. Él va a ser el hijo de fulano hasta que se muera. Estoy hablando de la parte secular, ahora en la espiritual también. La herencia espiritual es real. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Si un papá maldice al hijo, la maldición, Satanás la escucha y la aprovecha. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cómo se le habla a una criatura desde el vientre. Deuteronomio 28:18, eso es en la lista de consecuencias de la desobediencia. Maldito el fruto de tu vientre. El fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ahí dice el fruto de tu vientre, quiere decir que todavía está dentro. Y ya viene maldito por la desobediencia de los padres. Entonces no es un invento mío, está en la Biblia y está muy bien documentado. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Cuando algunos de los padres del bebé consultan hechiceros para saber su futuro, están cargando a esta criatura de maldiciones incluso antes de que nazca. Nos ha tocado hacer liberaciones de hombres adultos. Nos ha, en plural, es doña Jamie y yo en el Ministerio a Padre. Liberaciones de hombres adultos ya casados que luchan con influencia demoníaca por haber sido pactados desde antes de nacer con el ocultismo. O sea, ya iban a consultar, ¿verdad? A los hechiceros con el bebé adentro. Luego llevados durante su infancia temprana que les hicieran rituales de protección donde hechiceros. Eso es terrible, lo hemos visto. Y esas personas desde pequeñitos tienen una influencia de visiones incluso demoníacas y ellos no saben ni qué es lo que les está pasando. ¿Por qué? Porque la mamá o los papás se fueron a meter donde un hechicero desde que él estaba en el vientre. Oseas 4:6 lo dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces,
Los errores de los adultos afectan a los hijos. Dentro de la hechicería es muy común, por ejemplo, los masones, ¿verdad? Y en satanismo en general, que los practicantes de esto pacten a sus descendientes con tal de tener algún beneficio del diablo. Estos pactos atan generaciones venideras y este lazo debe ser cortado a través de la confesión del pecado ancestral, aunque ya el papá de uno se haya muerto, o el abuelo, la abuela. Si es uno el que queda, ¿verdad? Y uno sabe que ha habido ese tipo de rituales o de masones, hay que renunciar a eso. Y es a través del nuevo nacimiento en el Evangelio de Jesucristo. Y se expulsa todo espíritu que por derecho legal está afectando a la persona. Vidas devastadas, divorcios, devastación familiar, problemas emocionales, locura, suicidio, todo eso viene, ¿verdad? Por herencia espiritual, por masonería y prácticas de hechicería. Número 5, incidentes durante la niñez. Ya es un niño que ya nació. Los niños son muy vulnerables a los ataques del enemigo. Y esta categoría de incidentes es muy amplia. Va desde abuso sexual, ya sea por gente conocida o desconocida, tocamientos, ¿verdad? O sea, no tiene que llegar hasta el final el abuso. Puede ser tocamientos males, o sea, indebidos, ¿verdad? Exposición a violencia doméstica, esto es algo muy, muy común. La exposición a violencia doméstica, maltratos, gritos, abusos emocionales, burlas o maltratos en centros de enseñanza, traumas, exposición a películas y juegos pactados. ¿Por qué puse exposición a películas? Porque hay gente, bueno, en el caso estoy hablando de mí, ¿verdad? Que cuando tenía como 10 años, unos primos me obligaron a ver la película El Exorcista. De ahí en adelante, y yo no podía dormir con la luz apagada. Y bueno, un montón de cosas. Por eso puse incidentes durante la niñez. Y metí esa parte, exposición a películas. Santiago 3 dice, aquí dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención es pleitos. En vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y dice diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, donde hay pleitos y gritos, insultos, maldiciones, ahí dice que hay perturbación y toda obra perversa. Y ese es el diablo el que está operando ahí. O sea, uno no se puede engañar. Y si un niño crece en un ambiente de violencia donde ve y escucha agresiones, gritos, insultos, maldiciones, pleitos, ese niño va a ser atacado por demonios de temor, de odio, de tristeza profunda, de suicidio, estancamiento en su vida personal, venganza, llanto esporádico, o sea que llora y no sabe por qué, angustia y rencor hacia alguno de los padres. Esos son algunos de los síntomas, puede ser más todavía. Y esos espíritus se van a encargar de que cuando el niño sea adulto y tenga su propia familia, haga lo mismo que tanto lo dañó desde pequeño. Tras de que lo dañó desde pequeño eso, él va a repetir el patrón. ¿Por qué? Porque hay un espíritu familiar que nadie ha echado que va a hacer que se repita el patrón de comportamiento. Y no es tal cosa de solamente el tema, ¿verdad? De que es una, ¿cómo se llama eso? Algo aprendido, un patrón aprendido. No hay gente que es adoptada, que cuando es adulta es un agresor y no vio eso en la casa. ¿Por qué? Porque viene la herencia espiritual de lo que había en generaciones anteriores. Ahora, para Dios es algo muy serio dañar a un niño. Veamos lo que piensa Dios de las personas que le hacen daño a un niño. Mateo 18 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí dice que es mejor que esa persona le amarren una piedra, ¿verdad? Y lo tiren al mar y que se hunda al fondo del mar, que dañar a un niño. Con el abuso sexual, por ejemplo, de padres, estoy hablando de hombres, a hijos o a hijas, se meten espíritus de homosexualidad, lesbianismo, promiscuidad y se hace un daño demasiado grande a la percepción de esa persona, la figura paterna.
Y ese trauma va a llevar a que meta a Dios en el mismo cajón de odio y resentimiento que tiene hacia su padre. O sea, Satanás es tan miserable que va a dañar la figura paterna para que la persona tampoco se acerque al Padre Celestial. Hay una barrera ahí, porque el padre biológico o el padre le falló al punto de agredirlo, agredirla sexualmente. Entonces ahí hay una barrera entre esa persona y el amor del Padre, estoy hablando del Padre Celestial. Se daña la figura paterna de Dios. El abuso emocional de un niño también hace que entre en ellos demonios de ira, ¿no? Por la impotencia. Cuando un niño ve que a la mamá la están agrediendo hermanitos, y él no puede defenderlos porque es un niño, se empieza a hacer un volcán por dentro, un volcán de ira, por impotencia. Y la ira generalmente trabaja juntamente con la depresión o la tristeza. La ira es cuando una persona llega a enojarse tanto que pierde el control de sus acciones e incluso llegan a desconectarse en situaciones donde no se acuerdan de lo que hicieron mientras tuvieron la manifestación de ese espíritu. Hay gente que dice, es que yo maté a esa persona, pero es que a mí se me metió algo, ¿verdad? Que se les metió el diablo y mataron a X, Y o a Z. Bueno, pues es cierto. El espíritu de ira toma control y la gente se desconecta, no se acuerda de lo que hizo. Y ese mismo espíritu después los acusa por haber dañado física o verbalmente a una persona querida, porque uno ataca a la persona que más ama. Y luego viene la tristeza profunda con la depresión. Estas son puertas de entrada de espíritus de muerte que impulsan a las personas al suicidio, porque a la larga es parte el objetivo es matar a la persona, que se muera, ¿verdad? Que se muera para los demás, porque nadie lo soporta por iracundo, y además de eso, depresivo, y se va apagando hasta que un espíritu lo convence de suicidarse o lo mata. El enemigo convence a una persona de que no hay solución o salida de ese sufrimiento y los va arrinconando para que se quiten la vida. Por eso es que es tan perjudicial una falsa doctrina, porque si una persona llega a buscar ayuda a un lugar donde es puro show y no está el Espíritu Santo, y es un club social con cuota, donde no existe el Espíritu Santo ahí, sino que hay de todo tipo de espíritus, y se congregan, ya sea por orgullo, por vanidad, o por vacilón, o porque es una cuestión social, y llega alguien de verdad necesitado de que lo liberen de un espíritu de muerte, ¿sí? Y salen de ahí viendo que es más de lo mismo o peores, van y se suicidan. Y hay casos de personas que han salido de iglesias que son disque cristianas, donde no les dan la solución y van y se matan. Eso es demasiado triste. Y en lo personal, por eso es que en el tema de falsas doctrinas, porque yo he visto la consecuencia negativa de falsas doctrinas operando en gente verdaderamente necesitada. Cuando una persona atenta contra su vida, ya es un demonio de muerte la que está operando ahí. Ya la persona está perdiendo cada vez más el autodominio y el autocontrol, y lo que opera en la última parte de esta etapa, que es cuando la persona o se mete el balazo, o se envenena, o se guinda, o se tira de un puente, es un espíritu. Este debe ser expulsado en el nombre de Jesús a tiempo, a tiempo. Parte de la palabra, ¿verdad? De sabiduría es hacer y decir lo que a Dios le agrada en el tiempo oportuno, no después. Cuando los niños son expuestos a películas de terror, entran espíritus de temor que atormentan al niño con pesadillas, miedo a la oscuridad, miedo a estar solos en el cuarto, incluso miedo a bañarse solos. Se tienen que bañar con la puerta abierta del baño y la cortina abierta también. También juguetes pactados dentro del cuarto tienen este efecto en los niños. Ven sombras, viene la disque parálisis del sueño, ¿verdad? Donde se despiertan y no se pueden mover, no pueden hablar, no pueden moverse y ven una sombra encima. La psicología le dice parálisis del sueño, pero eso es espiritual. El no disciplinar a los hijos. El no disciplinar a los hijos es otro tipo de agresión. El no disciplinar a los hijos a tiempo es también causa de rebelión en los niños y jóvenes. Y al ser ellos rebeldes por falta de disciplina, ellos están fallando con el quinto mandamiento, que es honrar a padre y madre. Y por lo tanto, dejando entrar espíritus más fuertes de rebelión e impiedad. Esto es como una bola de nieve.
Se sigue rompiendo el mandamiento, siguen entrando peores espíritus de rebelión. Y yo siempre digo en las prédicas, es mejor ponerle el cascabel a un gato y no a un tigre. Eso es desde pequeñitos. El no educar con disciplina a un niño en la casa a través de la Biblia es una manera de dejar que Satanás lo eduque. Si no hay un maestro, que es el papá y la mamá en casa, que le enseñen la Biblia, Satanás va a usar las películas de Hollywood con todas las fábulas, el Facebook, Instagram, TikTok, Netflix, YouTube y todo. Todo lo que sale ahí, que promueve sexo, promiscuidad, ocultismo, la agenda de género, los transgéneros y todo lo que, y la parte del materialismo y todo lo que el mundo vende. Si no hay un maestro en la casa, Satanás va a enseñar a los hijos. No importa que estén en colegios o escuelas privadas o públicas. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Está por escrito. Es de niño, no ya de viejo. De viejo es muy difícil. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahí dice que la necedad viene pegada, como con goma, al corazón del muchacho. Dice que es la vara de la corrección la que quita la necedad del corazón. O sea, si está por escrito que hay que corregir a los hijos, con vara. Está en la Biblia. Y yo vengo de una generación que no solo fue vara, sino fue otras cosas. Y yo le agradezco a mis papás que me corrigieron así, desde pequeño. Porque es parte de lo que dice la Biblia. Ahora hay una manera de hacerlo, ¿verdad? Para no ser un agresor. Y tiene que ser con disciplina del Señor, dice en el libro de Efesios 6. Pero hay que corregirlos con vara. Proverbios 23, del 13 al 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea, lo va a librar uno de que se vaya al infierno. Quiere decir que es para su propio bien. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano, desde temprana edad, desde pequeñito. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Está por escrito. Va a generar vergüenza. Hay que corregirlos con amor, pero con disciplina del Señor, en la casa. La disciplina es en la casa, no es en la escuela, no le toca al profesor, ni al maestro, ni a la maestra. Es a los papás. Número 6, pecados o hábitos pecaminosos. Bueno, la Biblia dice, el que practica el pecado del diablo, dice el que practica. Una cosa es pecar ocasionalmente, fallar ocasionalmente, y otra cosa es ya practicar el pecado. Que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora vengo a un comentario personal. Yo puedo dar fe y testimonio de que Dios es un caballero. Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que Él está a la puerta y toca. Está en Apocalipsis 3:20, si no me equivoco. Es un caballero, Él toca la puerta y uno es el que lo deja entrar y Él entra y cena con uno y uno con Él, hay comunión. Satanás es un maleante, hay que echarlo por fuera, hay que echarlo fuera, él no pide permiso. Pero Dios, ¿verdad?, que es un caballero, Él hasta tiempo nos da para corregir con la ayuda del Espíritu Santo. Nos enseña primero lo que no tenemos que hacer. El Espíritu Santo a través de la palabra nos enseña después cómo tenemos que hablar y qué no tenemos que decir. Y después nos dice que tenemos que corregir hasta los pensamientos. Es un proceso. Pero si no se corrige en el tiempo que el Señor establece, se está abriendo una puerta grande para que el enemigo tome ventaja sobre la persona. Romanos 8, del 12 al 13 dice, ¿cómo es que se hace morir las obras de la carne? Es a través del Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, Espíritu con mayúscula, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí dice, ¿cómo es que se hace morir las obras de la carne? Con el Espíritu Santo. Teniendo comunión con el Espíritu Santo. Y hay gente que no toca la Biblia en toda la semana. ¿Cómo va a tener comunión con el Espíritu Santo? Ora 3 minutos al día, si acaso. No adora a Dios. Apocalipsis 3, del 2 al 3, es el mensaje a Sardis, que es una de las 7 iglesias. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir.
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Yo antes leía esto y yo decía, pero ¿qué es lo que tiene que morir? Bueno, lo dice en Romanos, son las obras de la carne. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, diciendo Dios, bueno, que ya mató esto y estas, ¿qué? Las va a dejar ahí. No, dice, afirma las otras cosas que están para morir. El Señor está señalando lo que todavía no hemos agendado, que todavía no ha muerto en nosotros. Llámese como se llame. Pornografía, inmundicia, maledicencia, lo que sea. Y dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios quiere que estemos perfectos delante de Él. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guárdalo y arrepiéntete. Él está diciendo de algo que hay que arrepentirse. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ya leímos en el mensaje de Teatira que Dios le dio tiempo. Le dice que Jezabel estaba ahí. Bueno, y le ha dado tiempo para que se arrepiente. Dice el Señor, es un caballero, él da tiempo. Pero si el tiempo pasa, ¿verdad? Ya viene el castigo. En el mensaje a Sardi leemos que el Señor dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Significa que no se han hecho morir hábitos o pecados que el Señor agenda. Todos tenemos algo con lo que tenemos que lidiar. Todos. Y dice que eso causa que no estemos en la condición que el Señor requiere de nosotros. Y advertencia es clara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el Señor viene por la iglesia en el preciso momento en que estamos fallando con ese hábito que no se ha corregido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si uno muere en el momento en que está cometiendo ese hábito pecaminoso que no se ha corregido? Esto es delicado, por eso es que lo dice esa carta. Estos hábitos pecaminosos dejan entrar demonios que causan enfermedad y muerte. ¿A dónde lo dice? Lo dice en la misma carta. Escribe el ángel de la iglesia, perdón, en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Y estás muerto, dice ahí. Primera de Corintios 15, el 55 al 56 dice, ¿cuál es el poder? ¿Qué es lo que le da poder al espíritu de muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepultura, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Aquí dice que el pecado es el aguijón de la muerte. Entonces, si fuera un alacrán, un escorpión, el pecado lo que hace es que ese aguijón pique, y es la muerte. Entonces, el pecado, que no solo es muerte espiritual, también trae espíritus de muerte, si uno no corrige el pecado. Y ahí es donde viene enfermedad o accidente. ¿Qué tipo de enfermedad o accidente? Bueno, la Biblia dice en Proverbios 17:11, el rebelde no busca sino el mal. El rebelde es el que no hace caso, que sigue y sigue y sigue. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. En hebreo, mensajero es la palabra malak, de ahí viene malakim, o malak es ángel, en griego es ágelos, de ahí viene ángel. Y cruel, en hebreo, las dos palabras juntas es un ángel que trae sentencia de muerte. Entonces se le abre la puerta a espíritus de muerte cuando hay pecado o hábitos pecaminosos que no se corrigen. Las relaciones íntimas prohibidas como la fornicación y el adulterio, o vicios como ver pornografía, son puertas grandes para la entrada de demonios. Cuando una persona tiene intimidad con otra, los espíritus inmundos se pasan de una persona a la otra. ¿A dónde lo dice? Okay, vamos a ver el respaldo. Primera de Corintios 6 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, un creyente nacido de nuevo que esté fornicando, está metiendo o dejando que entren al templo del Espíritu Santo demonios. ¿Por qué? Porque se está haciendo un solo cuerpo con una persona que a través de la fornicación los dos están pecando. Entonces los demonios tienen acceso a entrar, ¿verdad? Es una puerta directa, la intimidad.
en pecado, ya sea adulterio o fornicación. De hecho, en la hechicería se usa mucho. Cuando se seduce a una persona a través de la hechicería y después tienen intimidad, se meten espíritus de dominio y control, donde ya a esa persona le va a costar salir de ahí. ¿Por qué? Porque a través del pecado, de la fornicación o el adulterio ya entran demonios de dominio y control, donde esa persona va a hacer lo que el hechicero o la hechicera quiere que hagan. La voluntad va a estar tomada. ¿Por qué? Porque entraron a través de la relación íntima. 7. Falta de perdón, odio, rencor. El rencor guardado hacia una persona, la falta de perdón, no solo es una puerta de entrada para los demonios, sino que es una de las principales causas de que una persona no reciba la liberación. O sea, que no se pueda, no se va el demonio o los demonios que están dentro, por falta de perdón. Y también vamos a leer que es como el candado de la puerta de la prisión espiritual donde está. La falta de perdón es el candado de la prisión donde la persona está. Ya lo vamos a leer donde dice. El perdonar de corazón a todos los que nos hayan dañado es un mandamiento de Dios, no es una sugerencia. Y el beneficio principal es para el que perdona. O sea que el beneficio es para el que perdona. Obviamente los dos, ¿verdad? Porque si la otra persona ha generado un agravio y pide perdón, bueno, ese beneficio también. Pero uno tiene que perdonar aunque no le pidan perdón a uno. Es posible que no le pidan perdón a uno. Mateo 18 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Los verdugos, ¿verdad? Los verdugos. Se abren puertas a demonios de tormento o a otro tipo de demonios. La falta de perdón. También la Biblia dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Hay problemas en los huesos. Falta de perdón trae enfermedad. Porque hay un veneno que la persona tiene adentro hacia una persona. Y ese veneno hay que sacarlo. Si no, no se recibe el perdón de Dios. Aquí lo dice Mateo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que si uno no perdona, a uno no lo perdonan y lo entregan a los verdugos. Ahí es donde la falta de perdón es una puerta de entrada a los demonios. Segunda de Corintios 2 dice, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, porque alguien le había hecho un agravio a él. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, Satanás, que es un ser astuto, él genera los pleitos, para que después venga el odio y el rencor, porque entonces ya él mete primero, ¿verdad? La razón por la cual la persona va a tener rencor y ya después la persona no perdona, entonces ya él opera, ya él gana ventaja. Cuando no hay perdón, Satanás gana ventaja. Está por escrito. Ahora, ¿qué dice la palabra? Y esto es para todos nosotros. ¿Qué dice la palabra acerca de cuando es un hermano en la fe el que nos hace algún agravio? O sea, que somos de los mismos. Porque eso pasa. Y hay un versículo que dice lo que hay que hacer. En Lucas 17 dice, mirad por vosotros mismos. O sea, que es para uno mismo el beneficio o el perjuicio. O sea, que hay que estar pilas. Ahí dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Quiere decir que si hay pecado horizontal, o sea, yo puedo pecar contra una persona o alguien puede pecar en contra mía, aquí está en la Biblia. Repréndele y si se arrepintiere, perdónale. Esto se hace en privado. En otro capítulo dice, estando tú y él solos, o ella, solos, es solos. Eso se trata personalmente. No es por WhatsApp ni por teleconferencia, no, eso es personalmente. O por lo menos así pienso yo que es mejor personalmente. Pero bueno, si no se puede ahora con la pandemia y por teléfono. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Entonces no hay que quedarse con el resentimiento, ni con el aguijón, ni con eso que uno siente tan feo en el corazón. Hay que ir a decirle, vea, usted me dijo aquel día esto y a mí me dolió, o lo que sea. Y ahí es donde dice, así es como hay que hacerlo. Y dice que mirad por vosotros mismos, o sea, que eso me puede perjudicar a mí. Porque si yo me lleno de rencor hacia una persona, el que me estoy perjudicando soy yo.
¿Ok? Ahora aquí dice, bueno, esto es algo que yo le puse. Con la familia, ¿verdad? Es todavía más difícil porque está en la Biblia. A veces los resentimientos con familiares son difíciles de sacar de nuestro corazón. Y es que la Biblia lo dice. En Proverbios 18:9 dice, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de una fortaleza. Ahí dice, ahí lo dice, que es como un candado, que es el que guarda una fortaleza. ¿Qué? La falta de perdón y los pleitos. Eso es en la versión, la Biblia de las Américas. Si yo lo leo en la Reina Valera, dice, eh, bueno, vamos a atrasar en eso. Si lo quieren leer en la Reina Valera, lo dice diferente, ¿verdad? Habla del cerrojo de Alcázar, que es el cerrojo de una fortaleza. Pero ahí dice que un hermano ofendido es difícil, ¿verdad?, de contentar. Y los pleitos entre hermanos y entre familia duran a veces décadas. Y eso lo hemos visto. Hay casos donde hay familiares que duran 30, 40 años enojados y se mueren sin perdonar al pariente o al hermano o a la hermana. A mí me ha tocado ir a predicarle a gente moribunda, ¿verdad? Que incluso están hasta entubados con una traqueotomía y el Señor pone a que perdonen al hermano que le hizo algo con una finca en décadas anteriores. Y la persona todavía estando entubada llora cuando se le dice eso, por lo que se siente. Y hay que explicarles que tiene que perdonar para que entren a la vida eterna. Y bueno, en ese caso específico, el Señor perdonó al hermano. La falta de perdón y el odio es una puerta a espíritus de amargura, enfermedad y muerte. Generalmente la incapacidad de una persona para perdonar o pedir perdón es el orgullo ofendido. Porque hay orgullo, por eso es que hay que hacerlo rápido, para que no se vaya, ¿verdad? Haciendo como una costra ahí del orgullo, de que yo no voy a pedirle perdón y él es el que me tiene que pedir perdón a mí. No, ahí está el diablo, ¿verdad? Operando en los dos lados. Y esto es la primera puerta que vimos, el orgullo y la soberbia. Ahora es posible que cuando pidamos perdón a alguien que hemos dañado, la persona ni siquiera, ¿verdad? No nos quiera perdonar, pero hay que hacer el intento, hay que hacer el intento. De nuestra parte, cuando pedimos perdón, aunque no nos perdonen, ya hemos quitado el cerrojo de nuestra prisión. Igual cuando uno perdona, quita el cerrojo de la prisión, aunque la otra persona, no le pida perdón a uno. Es muy probable que nunca le pidan perdón. Yo me acuerdo una vez que estaba predicándole a madre e hijo, que el hijo decía, enfrente de la mamá, que él quería que la mamá le pidiera hincada de rodillas, que le pidiera perdón hincada de rodillas. Y yo le decía, ¿a usted no le parece que la combinación de las dos cosas no es necesaria? O sea, ¿para qué usted quiere verla de rodillas? No, es que por lo que me hizo. Bueno, y si no se lo pide de rodillas, entonces no. Y ahí empezamos, ¿verdad? Todo un debate con el tema de la falta de perdón. ¿No? Hay gente que quiere ver a la persona arrastrándose, ojalá muriéndose, pidiéndole perdón a uno. Pero así no va a suceder. Es muy difícil. Hay que perdonar aunque uno no le pidan perdón. Ok. Y puse el ejemplo. Vemos, por ejemplo, personas que agonizan por días y hay algo que detiene su partida. O sea, duran una semana agonizando y no se van. Y yo en lo personal creo que esa es la misericordia de Dios operando hasta el final de la vida de esa persona. Primero para que se ponga cuentas con él, la persona, ¿verdad? Y también para que desate ligaduras o ataduras, perdonando o pidiendo perdón a las personas que tenga que pedir perdón o perdonar. Y eso lo he visto yo en agonías que se prolongan. Ok, número 8 y el final, el último que vamos a ver hoy. Eventos traumáticos. Estos ya son personas, bueno, de cualquier edad puede pasar un evento traumático. Y hace que la persona se estanque viviendo en el pasado. ¿Verdad? La vida de una persona, de cualquiera de nosotros, está expuesta a eventos que pueden marcar las emociones y sentimientos para el resto de la vida. Un accidente de tránsito, un accidente de lo que sea, una muerte de un pariente, una muerte del cónyuge, un divorcio, ¿verdad? La separación de padres con los hijos, la separación física entre los familiares, puede causar que una persona creyente abra puertas a la nostalgia.
La nostalgia es un sentimiento perjudicial, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, que, bueno, hay un dicho ahí en Estados Unidos que en las fiestas navideñas vienen los holiday blues, que es la nostalgia navideña, y casi siempre la gente se pone nostálgica en ese mes, ¿verdad? Pensando en el que no está, o en lo que no tiene, o en el que hubiera, y todo el pasado. Es un espíritu, ese es el espíritu navideño, trae nostalgia. Y eso lo que hace es que estanca a la persona viviendo en el pasado. Puede hacer que una persona ya no tenga ganas de vivir. Y Satanás es astuto y sabe aprovechar bien esos eventos para destruir a una persona de adentro para afuera. Primero lo mata por dentro, o sea, le quita las ganas de vivir. Por eso es que el corazón nuestro es para Dios, no es para una persona. Y hay gente que cuando una persona lo deja o la deja, ¿verdad? Tiene ganas de morirse, porque prácticamente tenía toda la esperanza puesta en una persona de carne y hueso. Y eso no se puede hacer jamás. En Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón y vea tus ojos por mis caminos. El corazón de un hombre, de una mujer, no es para otra persona, es para Dios. Sí, uno puede amar al cónyuge, por supuesto, pero el corazón primero es de Dios. ¿Puedo amar a los hijos? Sí, por supuesto, pero primero mi corazón es de Dios. Así, todo lo que alguien me haga, aunque sea a ese nivel de cercanía, no va a doler tanto como si yo tuviera todo puesto en esa persona, porque las personas fallamos. Los espíritus de depresión, desánimo, los espíritus de decepción, ¿verdad? Estancan la vida cristiana. Yo he visto personas adultas que en algún momento jóvenes se iban a casar con X o Y y X o Y, al final, después de 10 años, ¿verdad? Cambiaron de pareja y se casaron con otro o con otra. Y esa persona quedó estancada ahí. Se quedó totalmente estancada por una decepción muy grande, ahí quedó. Ahora, en la vida cristiana, ¿verdad? Esos letargos no permiten que la persona tenga gozo y mucho menos que lleve fruto o que le predique a otra persona. ¿Por qué? Porque va a estar siempre en esa conmiseración o sintiendo pena, ¿verdad? Por ella misma, por él mismo, y ahí va a estar Satanás trabajando. Espíritus de tristeza y temor a volver a sufrir la decepción. Entonces la gente se enconcha. Eso hay que expulsarlo también y pedir al Señor que nos cierre toda herida del pasado. La Biblia dice en Lucas 6, ¿verdad? Eso lo dijo Jesús. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira y mira para atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Un arado tiene que estar, la persona que lleva el arado, viendo para adelante para que el surco no quede torcido. Y ahí lo dice, ¿verdad? Que ya volver para atrás. Satanás a la gente que tiene pasado nos recuerda el pasado. Y a la gente que no tiene pasado le vende un futuro que no existe. A la gente joven principalmente. Entonces, él trabaja para adelante y para atrás. Si yo no tengo pasado, entonces la gente les vende un futuro que no existe. Ese es Satanás y el mundo. Y si hay pasado, bueno, entonces lo pone a recordar, ¿verdad? Todo lo que pasó. Segunda de Corintios 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero las nuevas no vienen si yo no he soltado el pasado. Vivir en el pasado abre una puerta para espíritus de tristeza y Satanás toma ventaja de eso. Filipenses 3 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Eso seríamos todos nosotros. No hemos llegado, pero hay que hacer el esfuerzo para ir sacando todo eso, porque de eso se trata este estudio. Es un estudio de ver las puertas que Satanás usa para entrar en una persona. Y es un estudio que no es a la ligera, porque cada parte es muy importante, porque si no la persona regresa otra vez y abre la puerta, ¿verdad? Como el tema de estar mezclado en doctrinas y en lugares donde se predica el ecumenismo. Hay gente cristiana ya de cierta edad, y edad digo yo en el Evangelio, que no entiende que eso es algo muy delicado y que con eso no se juega, que por eso puede venir maldición a la casa y puede venir castigo hacia la misma persona. Y ahí dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo deja atrás o vuelve a ver para adelante, ¿verdad? Olvidando lo que dejó atrás y se extiende a lo que sigue. Así estamos ahorita. Podríamos estar nosotros. Este es el fin de esta presentación prédica que tiene que ver con las puertas. Si Dios lo permite, en la próxima, que sería la cuarta prédica, ¿verdad? Ya vamos a ver
cuáles son los requisitos o cuáles son sí, serían requisitos o los pasos o las condiciones para poder recibir la liberación y que puede evitar que uno sea liberado. Vamos a orar juntos y les agradezco mucho el tiempo. Me extendí, pero no fue tanto como yo creía. Padre Santo, te damos las gracias, Padre del cielo, por esta bendición de podernos, Señor, congregar en tu nombre. Gracias por la vida de todas las personas que están conectadas y de todas las personas, Señor, que van a ver y a escuchar esta enseñanza, Señor. Te damos las gracias, Padre del cielo, porque la Biblia dice que tu palabra, Señor, es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Y esa luz, Señor, alumbra las tinieblas. Te damos las gracias, Padre del cielo, porque sabemos, Señor, que si estás agendando esta serie de prédicas que tienen que ver con la liberación espiritual es porque tú mismo sabes, Señor, que tu pueblo, Señor, está asediado y como dijiste hace 22 días, atiborrado. Esa fue la palabra, atiborrado con este tipo, Señor, de ataques y de espíritus que no desaprovechan ninguna endija, Señor, que nosotros dejemos. Ayúdanos a guardar siempre, Señor, la sana doctrina, a poder investigar con la Biblia, Señor, si es cierto o es mentira lo que nosotros creemos. No permita, Señor, que seamos engañados con doctrinas mezcladas, Padre del cielo. La Biblia dice en el proverbio, Señor, que tú enseñas con sana sabiduría los rectos de corazón, dando a entender que la rectitud de corazón es una condición para no ser engañados, para tener un corazón puro delante de ti, una conciencia limpia y una fe no fingida, que seamos genuinos y auténticos, Señor, contigo. Que te pidamos perdón de todo lo que hacemos, Señor, no de una parte. Que podamos, Señor, sacar de nuestra vida todo lo que aún no ha sido muerto por el Espíritu Santo. Estamos hablando de las obras de la carne. Y prepara al pueblo, Padre del cielo, prepáranos para recibir esa liberación espiritual, los que la necesitan o los que lo necesitamos, Padre del cielo, en todo ámbito, en toda área, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que nosotros somos propiedad del reino de los cielos porque hemos sido comprados con sangre. Y te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser cuidadosos en nuestras casas, Señor, de objetos que no tienen que estar en la casa, de juegos que no tienen que estar en la casa, de juegos de mesa, Señor, que no tienen que estar en la casa, estatuas, esculturas, pinturas, adornos, souvenirs, todo, Padre, lo que tú nos enseñes a través de la escritura, que trae derecho legal para que espíritus inmundos estén operando en la casa con pleitos, con disensiones, Señor, con espíritus de tristeza o de angustia o de depresión o ataques de pánico, Señor, o inmundicia o adulterio, fornicación. En el nombre de Jesús, Señor, venimos declarando que te amamos, Señor, a ti, que tú eres nuestro Dios y Salvador, Señor Jesucristo, porque parte de la liberación es confesar, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro libertador. Te damos las gracias nuevamente por la vida de cada uno de nosotros y te pedimos que nos ayudes a ser valientes y esforzados, Señor, en estos tiempos, Señor, tan complicados. Te pedimos y oramos por la salud, Señor, de las personas. En el nombre de Jesucristo, Señor, que toda jaqueca se quite, todo dolor de cuerpo, todo cansancio, toda tristeza se vaya en el nombre de Jesucristo. Todo dolor en articulaciones, en los huesos, en tendones, todo dolor de músculos, Padre del cielo, en la parte lumbar, cervical, o en la parte media de la espalda, Señor, en el nombre de Jesús, que todo dolor se vaya. Oramos por las personas de tu pueblo, Señor, que están enfermas con el COVID, para que tú, Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo, los sanes, porque la Biblia lo dice, que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. En esta tarde, Señor, te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes a ser dignos de escapar de la hora de prueba que viene para toda la tierra, para probar a los moradores de la tierra. La Biblia lo dice, velad y orad, para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas. Ayúdanos, Padre del cielo. Sabemos que hay persecución hacia tu pueblo y que esa persecución va a aumentar, pero también la Biblia dice, Señor, que tú nos guardas y nos llevas, Señor, de la mano derecha, como dice Isaías 41:10. En el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, a todas las personas que están viendo y escuchando este mensaje, con la bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. En el nombre de Jesucristo.
Gracias, Padre del cielo. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarnos en la prédica del día de hoy. Bueno. Buenas noches, Mauricio. Doña Jamie, ¿cómo está, Jamie? Muy bien, aquí, porque viera cómo he tenido este teléfono de Rebeca conmigo. Pero aquí lo estamos viendo y fue una enseñanza maravillosa. Que Dios me lo bendiga. Gracias a Dios y a vos por dejarte usar por Dios. Estuvo muy bueno, nos recuerdan que tenemos que ser más que vencedores y de veras trabajar con nosotros mismos como iglesia para poder desprender puertas que de veras se tienen que cerrar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para poder ser un pueblo libre, para recibir al Rey que pronto vendrá por su iglesia. Así que Dios me lo bendiga y que Dios me bendiga a todos los que estuvieron oyendo esta tarde, noche, la palabra que Dios nos tenía para cada uno de nosotros. Así que muchas bendiciones, que tengan una semana llena de bendición, de protección, de salud, y anulamos y cancelamos todo plan del infierno que tenga en contra de cada uno de nosotros y de nuestros hijos y de todas las pertenencias que Dios nos ha dado como herencia. Así que Dios nos los bendiga a todos. Amén. Muchas gracias, doña Jamie. Yo vi que estaba fallando la conexión ahí. Sí, es que es así como muy repentino el enemigo, pero está vencido, ¿verdad? Amén. Sí, señora. Bueno, que Dios me lo bendiga, Fabricio, que lo siga usando grandemente. Gracias. Respaldo lo que dijo doña Tere, ¿verdad? De la fortuna que dijo, ¿verdad? Que ojalá que todos los pastores, el Señor, ¿verdad? Los levante y prediquen con la sana doctrina para que seamos libres de tantas cosas. Amén, sí, señora. Bueno, buenas noches, bendiciones.